El porqué de las lenguas por Kenneth Hagin. El modo bíblico de recibir el Espíritu Santo. El modo en que los creyentes del Nuevo Testamento recibían la plenitud del Espíritu Santo debería ser nuestro modelo a seguir hoy en día. Les propongo que miremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que comprobemos cómo lo hacían, siguiendo su ejemplo para conducir a la gente a la plenitud del Espíritu Santo. En el primer capítulo de los Hechos, antes de que Jesús ascendiera a los cielos, vemos esta gran escena. Hechos 1, 4 y 5. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego en el día de Pentecostés, Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hace muchos años, siendo un joven pastor de cierta denominación, al leer el Nuevo Testamento el Espíritu Santo me iluminó, y me convencí de que si recibía el mismo Espíritu Santo que ellos habían recibido, también tendría la misma señal inicial de ellos, la evidencia bíblica, el hablar en lenguas. No podía sentirme satisfecho con nada más. El hablar en lenguas no es el Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo no es el hablar en lenguas. Ambos van mano a mano. Los creyentes llenos en Samaria. Los acontecimientos en el libro de los Hechos cubren bastantes años. A los 8 años después del día de Pentecostés vemos a Felipe anunciando el Evangelio a la gente de Samaria. Hechos 8, 5 al 8 y 12. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. 6. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Estas escrituras me ayudaron a ver que hay una experiencia subsiguiente a la salvación, llamada al recibir el Espíritu Santo. Me habían enseñado que al ser salvo uno tiene el Espíritu Santo, lo cual es verdad en cierto sentido. Sin embargo, mi denominación enseñaba que con la salvación ya se recibía todo el Espíritu Santo que había que recibir. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 15, 16. Estos samaritanos creyeron y fueron bautizados. Hechos 8, 12. ¿Fueron salvos? De acuerdo con las palabras de Jesús, sí lo fueron. El Espíritu Santo es el que obra cuando nacemos de nuevo, pero no lo llamamos el recibir el Espíritu Santo, lo llamamos el ser nacidos de nuevo, el recibir vida eterna. Hay una experiencia, subsiguiente a la salvación, llamada el recibir o el ser lleno del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron de las cosas maravillosas que Dios había hecho en Samaria a través del ministerio de Felipe, enviaron allá a Pedro y a Juan para que impusieran las manos sobre los nuevos creyentes para recibir el Espíritu Santo. Hechos 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, 15 los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. 16 Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17 Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Ahora bien, aquellos que se oponen al hablar en lenguas argumentan que la Biblia no menciona que los samaritanos hablaran en lenguas cuando recibieron el Espíritu Santo, sin embargo no dice que no lo hicieran. Los estudiosos de historia de la Iglesia saben que los primeros padres de la Iglesia están de acuerdo en que los samaritanos hablaron en lenguas. Incluso a través de este mismo pasaje parece aparente que lo hicieran, ya que, Hechos 8, 18, 19, 18 cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, 19 diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, dice la Biblia, el Espíritu Santo no puede ser visto. Él es espíritu y no puede ser visto a través del ojo físico. Alguna señal física tuvo que darse para que Simón pudiera saber que habían recibido el Espíritu Santo, algo que pudiera registrarse con los sentidos físicos de Simón. Toda evidencia indica que la señal manifestada fue el hablar en lenguas.
Los creyentes en la casa de Cornelio son llenos unos 10 años después del día de Pentecostés. La palabra de Dios nos dice que Pedro fue a la casa de Cornelio para llevarles el evangelio. Hechos 10, 44, 46, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Al leer toda la narración vemos como un ángel apareció a Cornelio y le dijo que enviara hombres a Jope, y que indagara en la casa de cierto individuo por un tal Simón Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa. Hechos 11, 14. Ni Cornelio ni su casa eran salvos. Eran judíos prosélitos. Nadie puede ser salvo sin oír el evangelio. Ellos no sabían acerca de Jesús, así que Pedro les predicó. Mientras Pedro predicaba, todos los que oían creyeron y fueron nacidos de nuevo, recibiendo el Espíritu Santo y hablando en lenguas aún antes de que Pedro terminara su mensaje. Advirtamos que fue el que hablasen en lenguas lo que convenció a los que habían venido con Pedro de que estos gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Los creyentes judíos se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los creyentes en Efeso son llenos 20 años después del día de Pentecostés. Pablo viajó a Efeso. Allí se encontró con varios creyentes y les presentó la persona del Espíritu Santo. Hechos 19, 1 al 3 y 6:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron de las cosas maravillosas que Dios había hecho en Samaria a través del ministerio de Felipe, enviaron allá a Pedro y a Juan para que impusieran las manos sobre los nuevos creyentes para recibir el Espíritu Santo. Hechos 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Ahora bien, aquellos que se oponen al hablar en lenguas argumentan que la Biblia no menciona que los samaritanos hablaran en lenguas cuando recibieron el Espíritu Santo, sin embargo no dice que no lo hicieran. Los estudiosos de historia de la Iglesia saben que los primeros padres de la Iglesia están de acuerdo en que los samaritanos hablaron en lenguas. Incluso a través de este mismo pasaje parece aparente que lo hicieran, ya que, Hechos 8, 18, 19, 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Cuando vio Simón, dice la Biblia, el Espíritu Santo no puede ser visto. Él es espíritu y no puede ser visto a través del ojo físico. Alguna señal física tuvo que darse para que Simón pudiera saber que habían recibido el Espíritu Santo, algo que pudiera registrarse con los sentidos físicos de Simón. Toda evidencia indica que la señal manifestada fue el hablar en lenguas. Los creyentes en la casa de Cornelio son llenos unos 10 años después del día de Pentecostés. La palabra de Dios nos dice que Pedro fue a la casa de Cornelio para llevarles el evangelio. Hechos 10, 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Al leer toda la narración vemos como un ángel apareció a Cornelio y le dijo que enviara hombres a Jope, y que indagara en la casa de cierto individuo por un tal Simón Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa. Hechos 11, 14. Ni Cornelio ni su casa eran salvos. Eran judíos prosélitos. Nadie puede ser salvo sin oír el evangelio. Ellos no sabían acerca de Jesús, así que Pedro les predicó. Mientras Pedro predicaba, todos los que oían creyeron y fueron nacidos de nuevo, recibiendo el Espíritu Santo y hablando en lenguas aún antes de que Pedro terminara su mensaje. Advirtamos que fue el que hablasen en lenguas lo que convenció a los que habían venido con Pedro de que estos gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Los creyentes judíos se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los creyentes en Efeso son llenos 20 años después del día de Pentecostés. Pablo viajó a Efeso. Allí se encontró con varios creyentes y les presentó la persona del Espíritu Santo.
Hechos 19, 1 al 3, 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Como podemos ver a través de los versículos precedentes, estos creyentes de Efeso nunca habían oído acerca del Espíritu Santo, pero cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y hablaron en lenguas. Todos ellos, sin esperar, sin alabar, sin tardar, fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron en otras lenguas así como el Espíritu de Dios les daba de nuevo. Pablo fue lleno del Espíritu. Pablo, quien impuso sus manos sobre estas personas, había sido anteriormente conocido como Saulo de Tarso. La descripción de su experiencia al recibir el Espíritu Santo puede encontrarse en el capítulo 9 de los Hechos. Hechos 9, 10 al 12 y 17. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, Hime aquí, Señor. 11. Y el Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo, más tarde conocido como Pablo, recibió el Espíritu Santo inmediatamente. No tuvo que demorarse ni esperar, lo recibió al instante. Sin embargo, no dice que hablara en lenguas. Alguno podría objetar. Es cierto que en este pasaje no se expresa específicamente, pero Pablo mismo dijo que hablaba en lenguas. Él dijo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. 1 Corintios 14, 18. Sabemos que no empezó a hablar en lenguas antes de ser lleno del Espíritu Santo. No debería ser demasiado complicado el deducir cuándo empezó. Pablo empezó a hablar en lenguas al recibir el Espíritu Santo, tal y como el resto de nosotros, ya que las lenguas son parte de ello. El hablar en lenguas es una señal inicial sobrenatural, es decir, una evidencia de la plenitud del Espíritu Santo. Es el principio de todo. He comprobado en mi propia vida que mientras más oro y alabo a Dios en lenguas, más manifestaciones tengo de los otros dones del Espíritu Santo. Mientras menos hablo en lenguas, menos manifestaciones tengo. El hablar en lenguas es la entrada al resto de los dones espirituales. Parte 2. 10 razones por las cuales cada creyente debería hablar en lenguas, y estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 17. El apóstol Pablo escribió mucho con respecto al tema de hablar en lenguas. Aparentemente él practicaba lo que preciaba, ya que dijo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. 1 Corintios 14, 18. Yo también doy gracias a Dios de que hablo en lenguas con regularidad, y le desearía a todo creyente esta misma bendición y fuente de poder en su vida diaria. Razón 1. Las lenguas como señal inicial. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra de Dios enseña que cuando somos llenos del Espíritu Santo, hablamos en otras lenguas así como el Espíritu de Dios nos da el denuedo. Es la evidencia o señal inicial del bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la primera razón por la cual se debería hablar en otras lenguas es, esta es una evidencia sobrenatural de la plenitud del Espíritu Santo. En el capítulo 10 de los Hechos, leemos donde los hermanos judíos que fueron con Pedro a la casa de Cornelio se quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo era derramado sobre los gentiles. Ellos creían que era algo exclusivamente para los judíos. ¿Cómo supieron estos judíos que los de la casa de Cornelio habían recibido el don del Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Hechos 10, 46. El hablar en lenguas fue la señal sobrenatural que les convenció de que los gentiles tenían el mismo don que ellos. Razón 2. Lenguas para la edificación espiritual. 1 Corintios 14, 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Dirigiéndose a la iglesia en Corinto, Pablo les animó a que continuaran en la práctica de hablar en otras lenguas en su adoración a Dios y en sus vidas de oración como medio de edificación espiritual.
Los doctos en la lengua griega nos dicen que hay una palabra en nuestro idioma, la cual es más cercana al significado del lenguaje original que la misma palabra, edificar. Esa palabra es cargar, como usada en conexión con el cargar una batería. De este modo podríamos parafrasear este versículo de la siguiente forma. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, se carga, se llena como una batería. Este medio maravilloso y sobrenatural de edificación espiritual, no nos referimos a edificación mental o física, es para cada uno de los hijos de Dios. Primera de Corintios 14, 2:2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. James Moffat traduce este versículo así, por el Espíritu habla secretos divinos. Dios ha dado a la Iglesia medios divinos y sobrenaturales para comunicarse con Él. 1 Corintios 14, 14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Observemos que dice, mi espíritu ora. La traducción amplificada de la Biblia en inglés dice, mi espíritu, por el Espíritu Santo en mí, ora. Dios es espíritu. Cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu está en contacto directo con Dios, el cual es espíritu. Hablamos con Él a través de medios divinos, sobrenaturales. Es asombroso el hecho de que algunos puedan preguntar a la luz de estas escrituras, ¿cuál es la importancia del hablar en lenguas? Si la palabra de Dios dice que el hablar en lenguas es de importancia, entonces lo es. Si Dios dice que edifica, entonces se edifica. Si Dios dice que es un medio sobrenatural de comunicación con Él, entonces es un medio sobrenatural de comunicación con Él. Si Dios dice que cada creyente debería hablar en lenguas, ¿Jesús no dijo que solamente unos pocos deberían hablar en lenguas? Él dijo, y estas señales seguirán a los creyentes. Creyentes, está en plural, lo que implica que todos deberían hacerlo. Y una de las señales será, hablará nuevas lenguas, Marcos 16, 17. Razón 3, las lenguas nos recuerdan de la morada interior del Espíritu Santo Juan 14, 16 al 17 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, 17 El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Howard Carter, quien fue el supervisor general de las Asambleas de Dios en Gran Bretaña durante muchos años, y el fundador de la escuela bíblica pentecostal más antigua del mundo, señaló que no debemos olvidar que el hablar en lenguas es no solo la evidencia inicial de la plenitud del Espíritu Santo, pero también una experiencia continua para el resto de nuestras vidas. ¿Y con qué propósito? El de asistirnos en la adoración a Dios. El hablar en lenguas es un manantial fluyente, el cual nunca debería secarse, y el cual enriquecerá su vida espiritual. El continuar orando y alabando a Dios en lenguas nos ayuda a ser conscientes en todo momento de su presencia en nosotros. Si puedo ser consciente cada día de la presencia interior del Espíritu Santo, mi modo de vivir será afectado como resultado. Una niña de 12 años, hija de un pastor, perdió el control de su temperamento en cierta ocasión, hablando de forma muy ruda y grosera a su madre. Un evangelista visitante no pudo por menos que presenciar la escena. Cuando la niña le vio, sabiendo que él había presenciado su rabieta, se sintió avergonzada y empezó a llorar. Siento que me haya visto actuar de este modo y que haya oído lo que he dicho, exclamó llorando. Querida, dijo él, hay alguien mayor que yo quien te ha visto y oído. Tú eres creyente, ¿no es verdad? Sí. Y también llena del Espíritu Santo, ¿no? Preguntó él. Sí. Bueno, entonces el Espíritu Santo está en ti. Él sabe lo que has dicho, y la forma en que te has comportado, sin embargo si te arrepientes, el Señor te perdonará. Oraron juntos. Ella se arrepintió y en poco tiempo empezaron a adorar a Dios en lenguas. Entonces él le dijo, aquí está el secreto que te ayudará a controlar el genio. Si oras en lenguas y adoras a Dios cada día también en lenguas, esto te ayudará a ser consciente de la presencia del Espíritu Santo en ti, y no actuarás de esa forma. Unos años más tarde el evangelista volvió a predicar en aquella iglesia, y la hija del pastor le dijo, nunca me he olvidado de lo que usted me dijo. Cada día durante los últimos años he orado y adorado al Señor en lenguas, y nunca más he perdido el genio. Desafortunadamente, todos conocemos quienes han sido llenos del Espíritu Santo y aún pierden el control de su temperamento, diciendo y haciendo lo que no debería. Esto ocurre simplemente por el hecho de no haber estado andando en el Espíritu como debería. Es tan fácil,
cuando no somos conscientes de su presencia, de sentirse irritados y frustrados. Sin embargo, si tomáramos tiempo en comunión con Él, estaríamos conscientes de su presencia en todo momento. Razón 4. El orar en lenguas es el orar de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El hablar en lenguas mantiene el egoísmo fuera de nuestras oraciones. Una oración hecha con nuestra propia mente y forma de pensar tiene la posibilidad de no ser basada en las Escrituras. Podría ser egoísta. Con demasiada frecuencia nuestras oraciones suenan como las de cierto anciano agricultor quien oraba: Dios mío, bendíceme a mí y a mi esposa, a mi hijo y a su esposa, a nosotros 4 y a nadie más. En la escritura mencionada anteriormente Pablo no dijo que no supiéramos cómo orar, ya que sabemos. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, lo cual es lo correcto. Juan 16, 23. Sin embargo, el mero hecho de saber cómo orar no quiere decir que sepamos que hemos de orar como conviene. Pablo dijo, pues que hemos de orar como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. P.C. Nelson, un letrado en el griego, dijo que literalmente el griego dice así: el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros en sonidos que no pueden expresarse en lenguaje articulado. Con lenguaje articulado se refería a nuestro lenguaje común. P.C. Nelson siguió señalando que el griego enfatiza que esto no solamente incluye sonidos escapando nuestros labios en oración, pero también el orar en lenguas. Esto concuerda con lo que Pablo dijo en 1 Corintios 14, 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, o como la versión amplificada de la Biblia en inglés señala, mi espíritu, a través del Espíritu Santo en mí, ora. Al orar en lenguas, es el Espíritu quien ora a través del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nuestro interior es quien da el denuedo. A través de este método, el Espíritu Santo nos ayuda a orar de acuerdo con la voluntad de Dios, tal y como deberíamos orar. Esto no es algo que el Espíritu Santo hace aparte de nosotros. Esos sonidos proceden de nuestro interior y escapan a nuestros labios. El Espíritu Santo no va a hacer la oración que nosotros debemos hacer. Él ha sido enviado para morar en nosotros como nuestro ayudador e intercesor. Él no es responsable por nuestra vida de oración, Él es enviado para ayudarnos a orar. El orar en lenguas es el orar así como el Espíritu da el denuedo. Es orar dirigidos por el Espíritu, eliminando así la posibilidad del egoísmo en nuestras oraciones. En muchas ocasiones cuando muchos han orado con sus propias mentes, situaciones han cambiado sin ser la voluntad de Dios que lo hicieran, ni lo más conveniente para ellos. Si el pueblo de Dios quiere algo, incluso sin ser lo mejor para ellos, o sin ser la voluntad perfecta de Dios para ellos, a menudo lo permitirá. Dios no quería que Israel tuviera rey, pero ellos querían uno, y Dios se lo permitió, sin embargo esa no era su voluntad perfecta. Razón 5. El orar en lenguas estimula nuestra fe. Judas 20, 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El orar en lenguas estimula nuestra fe y nos ayuda a aprender a confiar en Dios más enteramente. Si el Espíritu Santo dirige las palabras que hablo de forma sobrenatural, fe debe ser ejercitada al hablar en lenguas. Ya que no sé la próxima palabra que diré, confío en Dios en cuanto a ello, y el confiar en Dios en una área de mi vida me ayudará a confiar en Él en otra. Siendo un joven pastor bautista, pastoreé una iglesia en cierta comunidad, hospedándome en la casa de un matrimonio metodista. La esposa era una mujer muy amable, la cual amaba al Señor, pero tenía úlceras en el estómago, lo cual los doctores temían conduciría a cáncer. Su esposo ganaba bastante dinero, pero tenía que gastarlo todo con las cuentas del médico. Yo sabía que Dios podía y quería sanarla, pero por alguna razón nunca era capaz de edificar su fe hasta aquel nivel. Ella solamente podía comer alimentos suaves y leche, y aún así tenía dificultad para conservarlo en su estómago. Pero un día algo maravilloso sucedió. Ella recibió la plenitud del Espíritu Santo. Al llegar a casa la encontré comiendo alimentos que antes no podía comer. Recibí no solamente el bautismo del Espíritu Santo y hablé en otras lenguas, me dijo, pero recibí también mi sanidad. Estoy perfectamente bien. Y era verdad. Lo he visto ocurrir en numerosas ocasiones. ¿Cuál es la relación? Sabemos que el recibir el Espíritu Santo no nos sana,
Sin embargo, el hablar en lenguas nos ayuda a aprender a confiar en Dios más profundamente. El hablar en lenguas nos ayuda a creer en Dios en cuanto a otras necesidades se refiere, ya que estimula nuestra fe. Razón 6. El hablar en lenguas, un medio para mantenerse libre de contaminación mundana. 1 Corintios 14, 28-28 Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. La sexta razón por la cual cada cristiano debería hablar en lenguas es que este es un medio para mantenerse libre de contaminación. Contaminación mundana y profana, y de toda conversación vulgar alrededor nuestro, en el trabajo o en público. Observemos en la escritura mencionada anteriormente que podemos hablar en lenguas para nosotros mismos. Pablo dijo que en la congregación, si habla alguno en lengua extraña sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 27 y 28. Si podemos hablar para nosotros mismos y para Dios en la iglesia, podemos hacerlo también en el trabajo, ya que no molestaría a nadie. En la barbería, por ejemplo, cuando los hombres cuentan chistes groseros, yo simplemente me siento y me hablo a mí mismo y a Dios en otras lenguas. En el tren, autobús o avión, podemos hablarnos a nosotros mismos y a Dios. En el trabajo, podemos hablarnos a nosotros mismos y a Dios. Hablando en lenguas a uno mismo y a Dios es un medio de mantenerse libre de toda contaminación. Razón 7. El orar en lenguas nos capacita a orar por lo desconocido. El orar en lenguas nos proporciona un medio de orar por aquello por lo cual nadie piensa, ni se da cuenta. Ya sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda a orar por aquello que no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu Santo, quien todo lo sabe, también puede orar a través nuestro por aquello acerca de lo cual nuestra mente natural desconoce. Cierto misionero inglés al África se encontraba en su propio país hablando en una conferencia misionera, cuando una mujer le preguntó si mantenía un diario, a lo cual él respondió que sí. Entonces ella le empezó a relatar lo siguiente: hace 2 años me desperté durante la noche con una carga de oración. Me levanté de la cama y empecé a orar en lenguas aún antes de arrodillarme. Durante 1 hora oré en lenguas, y parecía como si estuviera luchando. Cuando terminé de orar tuve una visión. Le vi a usted en una pequeña choza de ramas, rodeado de nativos. Usted estaba enfermo y se murió. Vi cómo los nativos cubrieron su cabeza con la sábana y salieron de la choza muy tristemente. De repente, usted salió de la choza y se puso en medio de ellos, lo que causó gran regocijo en los nativos. El misionero entonces le preguntó a ella si mantenía un diario, y le pidió que lo trajera aquella tarde. Al comparar diarios, haciendo ajustes en cuanto a la diferencia de horarios entre Inglaterra y África, descubrieron que la hora en que la mujer sintió la carga de oración coincidía exactamente con el momento en que el misionero enfermó con una fiebre mortal. Su compañero se encontraba lejos de allí, y él estaba solo con los nativos. Todo sucedió tal y como ella lo había visto. El misionero murió, y los nativos le vieron morir, tapándole con una sábana sobre su cabeza. Entonces él, de repente, se levantó bien, gracias al Espíritu Santo. En 1956, mientras mi esposa y yo nos encontrábamos en California, fui despertado de repente durante la noche. Era como si alguien me hubiera tocado. Me senté de golpe en la cama, mi corazón latiendo con rapidez. Señor, exclamé, ¿qué sucede? Sé que hay algún problema. Espíritu Santo en mí, tú sabes todas las cosas, tú estás en todo lugar y a la vez estás en mí. Lo que quiera que suceda, dame el de nuevo para orar por ello. Oré en lenguas durante 1 hora y luego empecé a reír y a cantar en lenguas. Al orar de este modo, siempre continué orando hasta recibir una nota de alabanza. Entonces sabrá que por lo que sea que haya estado orando, ya ha sido resuelto. Yo sabía que mi oración había sido contestada. Tenía la respuesta, por lo tanto me volví a dormir. Tuve un sueño en el que vi a mi hermano menor enfermándose seriamente en Luisiana. Vi una ambulancia con luces intermitentes llevándole al hospital. En el sueño, yo estaba de pie en el pasillo fuera de su habitación en el hospital. La puerta estaba cerrada. Más tarde, el doctor salió de aquella puerta, la cerró detrás de sí, movió su cabeza y dijo, «Está muerto». «No, doctor, no está muerto», contesté yo. «¿Qué quiere decir? No está muerto». «El Señor me dijo que viviría y no moriría». A esto, el doctor se enfadó y me dijo, «Venga conmigo y le mostraré que está muerto». He pronunciado a demasiada gente como muerta para no saber cuándo alguien lo está.
Me tomó el brazo y me dirigió a la habitación de mi hermano. Se acercó a la cama y levantó la sábana. Al hacerlo, los ojos de mi hermano se abrieron. El doctor vio que estaba respirando. Empezó a tartamudear. Usted sabía algo que yo no sabía. ¿Está vivo? ¿No es verdad? En el sueño vi a mi hermano levantarse de la cama, sano. Esto era por lo que había estado orando. A los 3 meses volvimos a casa en Texas. Mi hermano vino a verme y dijo, casi me morí cuando estabais de viaje. Le conté que sabía que había tenido un ataque durante la noche mientras se encontraba en un motel en Lisana, y que le habían llevado al hospital rápidamente. Él creía que alguien me lo había contado, pero no fue así. Le conté acerca de la carga de oración que sentí, y el sueño que le siguió. Así exactamente es como ocurrió. Me dijeron que por el espacio de 40 minutos en el hospital, el doctor me creyó muerto. El orar en el Espíritu proporciona un medio para orar por aquellas cosas de las cuales no sabríamos nada en el ámbito natural. El Espíritu Santo, sin embargo, lo sabe todo. Razón 8. El orar en lenguas produce un refrigerio espiritual. Isaías 28, 11 y 2 porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Cuál es el reposo, el refrigerio, al cual estas escrituras se refieren? El hablar en lenguas. A veces el doctor recomienda una cura de descanso, pero yo conozco la mejor cura de descanso del mundo. A menudo, después de tomar unas vacaciones, uno tiene que volver a casa y descansar antes de volver al trabajo. Pero, ¿no es maravilloso el hecho de que podamos tomar esta cura de descanso diariamente? Este es el reposo, este es el refrigerio. En estos días de tumultos, perplejidad y ansiedad, necesitamos este refrigerio espiritual. Razón 9. Las lenguas para dar gracias. 1 Corintios 14, 15 al 17 que, pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho? Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Cuando Pablo dijo en el versículo 16, el que ocupa lugar de simple oyente, se refería a aquellos no entendidos en las cosas espirituales. Si usted me invitara a cenar y me dijera, por favor, dé las gracias, y yo orara en lenguas, usted no sabría lo que habría dicho. No sería edificado. Por lo tanto, Pablo dijo que sería mejor que en esas circunstancias orara con mi entendimiento. En caso de orar en lenguas, debería interpretarlas para que usted comprendiera lo dicho. Fíjese que Pablo dice que el orar en lenguas proporciona el medio más perfecto para orar y dar gracias, ya que dijo, bien das gracias, versículo 17. En la presencia de aquellos que no entienden, sin embargo, Pablo dijo que oráramos con nuestro entendimiento para que así ellos también fueran edificados, para que ellos puedan entender lo dicho. Razón 10. El hablar en lenguas pone la lengua bajo control. Santiago 3, 8 pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El someter la lengua al Espíritu Santo para hablar en otras lenguas es un paso gigantesco hacia la total sumisión de todos los demás miembros a Dios. Si podemos someter este miembro, el cual es el más difícil de controlar, podremos someter cualquier otro. El aspecto público de las lenguas. Como conclusión quiero señalar que mientras hemos tratado principalmente con el uso de las lenguas en la vida personal y privada del creyente, también es verdad que hay un aspecto público de las lenguas. En primer lugar, cuando se recibe el Espíritu Santo públicamente, se habla en otras lenguas así como el Espíritu da de nuevo. En segundo lugar, la iglesia es edificada a través de las lenguas habladas en asamblea pública acompañadas de la interpretación. Pablo claramente indicó que el profetizar es hablar a los hombres, para edificación, exhortación y consolación, 1 Corintios 14, 3. Pero dijo, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, 1 Corintios 14, 5. Pablo está diciendo que las lenguas con interpretación son equivalentes a la profecía, es decir, si la expresión dada en lenguas es interpretada con el propósito de que la iglesia pueda entender lo dicho, entonces el que profetiza es mayor. Como ilustración, sabemos que 2 monedas de 5 centavos equivalen a una moneda de 10 centavos. Sin embargo, las 2 monedas de 5 no son una moneda de 10. La profecía es la moneda de 10. Naturalmente sería preferible el tener una moneda de 10 centavos,
profecía, que una de 5, el hablar en lenguas. Sin embargo, si la interpretación, otra moneda de 5, fuera dada, entonces las dos equivaldrían a la de 10 centavos. Permítame decirles que el profetizar no es predicar. Si el profetizar fuese predicar, uno no necesitaría ninguna preparación para la predicación. Sin embargo, uno debe estudiar y prepararse para predicar. Pablo dijo, procura con diligencia, estudia, presentarte a Dios aprobado. 2 Tim 2:15. No se necesita estudiar para hablar en lenguas e interpretar, ni tampoco para profetizar. Ambos vienen por la inspiración del Espíritu. Desde luego, cuando alguien predica bajo la inspiración del Espíritu, y de repente dice algo de lo cual nunca había pensado, eso es inspiración, y es un elemento de profecía. Las lenguas con interpretación edifican a la iglesia. Cuando son usadas de acuerdo con la palabra de Dios, las lenguas con interpretación convencen al incrédulo de la realidad de la presencia de Dios, y a menudo hacen que la persona se vuelva a Dios y sea salva. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. Esto puede ocurrir en privado o en público. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Versículo 18. Esto también puede ocurrir en privado o en público. Otras señales, hablarán nuevas lenguas. Versículo 17. Al igual, esto también puede ocurrir en privado o en público. Desde luego, no queremos oraciones prolongadas en lenguas durante el culto, ya que a no ser que haya interpretación, la gente no sabrá lo que ha sido dicho y no será edificada. El orar en lenguas durante el llamamiento está bien, ya que uno va allí para ser edificado. Si durante el culto la gente levanta las manos y ora, está bien el orar en lenguas. Yo lo hago en la plataforma todas las noches, sin embargo cuando la gente cesa de orar, yo también ceso de orar. ¿La congregación no sería edificada si yo continuara hablando en lenguas? Necesitamos saber cómo usar aquello que tenemos a nuestra disposición de la mejor manera posible. La oración del pecador para recibir a Jesús como Salvador. Amado Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. JN 6:37. Así que yo sé que no me echarás fuera, pero me aceptarás, y te doy gracias por ello. Dijiste en tu palabra, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Rom 10:13. Estoy invocado tu nombre, y así sé que me has salvado. También dijiste, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Rom 10:9-10. Crea en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que fue resucitado de los muertos para mi justificación. Le confieso ahora como mi Señor. Porque tu palabra dice, con el corazón se cree para justicia, y yo creo en mi corazón, ahora he sido hecho a la justicia de Dios en Cristo. 2 Orar 5:21, y yo salvo a. Gracias, Señor. El porqué de las lenguas por Kenneth Hagin.